Damos a todos ustedes la más cordial de la bienvenida a una emisión más de nuestro programa Lo controvertido del derecho, diálogo con los maestros. En esta ocasión trataremos uno de los puntos más importantes en los sucesos que se han dado durante este mes, que está ya en los inicios y que ha generado mucha controversia, pero también un gran análisis en la materia del derecho internacional público, y que nosotros lo queremos comentar aquí con todos ustedes en el contexto de los sucesos de México versus Ecuador. Realmente se violaron la convencionalidad, se violaron los derechos, y cuáles son las repercusiones de estos acontecimientos. Y para ello, bueno, siempre como cada vez nos acompaña el doctor Gerardo Águila Carretero. Gerardo, bienvenido. Gracias por este programa que vamos a hacer el día de hoy en el contexto del derecho internacional, en el que el derecho mexicano en el ámbito internacional está comprometido. Vamos a ver eso. El doctor Carlos Aceves. Un gusto estar aquí, doctor, en otro episodio más de este programa, que el día de hoy tema muy interesante en la cuestión del derecho internacional, ¿no? Y el doctorando Jesús Aceves. Muchas gracias, doctor, también por la invitación. Y es un tema muy interesante y pues lo vamos a abordar desde una forma teórica de libre determinación y de la cuestión de la extraterritorialidad. Muchas gracias, doctor. Pues estamos aquí ya para comentar esos temas. Y bueno, si les parece, iniciamos contigo, Carlos. Sí, claro. Nos das el punto de vista teórico y ahí empezamos a dialogar en lo controvertido del derecho. Genial, doctor. Pues bueno, la primera cuestión, la premisa inicial es de que los juristas mencionan que hubo una violación, ¿no? Esta acción, partiendo de la figura de la responsabilidad internacional de los estados. Esto es cuando un estado, por acción u omisión, violenta una obligación del derecho internacional y por consecuencia tiene una sanción, ¿no? En este caso, los juristas advierten pues que hubo una violación en materia diplomática de asilo, así también a la soberanía del Estado mexicano y por supuesto violaciones a derechos humanos, ¿no? Y checando un poco de las discusiones que hubo también en redes sociales, que con esto también la primera premisa es de que hubo una violación a las cuestiones de una extensión del territorio mexicano que es una embajada, ¿no? Y con eso queremos iniciar un poco en la consideración de que, ¿qué piensan ustedes en la cuestión de que realmente si una embajada es parte del territorio mexicano? Esto hablando desde la teoría de la extraterritorialidad, ¿no? Quiero escuchar respecto a esa opinión, doctor. Ok, muy bien. Interesante esta teoría, pero vamos a ver los fines que persigue el derecho. De manera general, una norma funciona con la ley del todo o nada. O es justo o es injusto, o es válido o no es inválido, o aplica o no aplica, o se hace o permite o no permite. Bueno, las normas de manera general establecen facultades, prohibiciones, atribuciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si una norma permite, faculta o prohíbe, bueno, establece un orden. Ese orden funciona bajo principios que le dan vida a esa norma. Los principios son criterios ordenadores o criterios ordenadores para lograr el fin de la norma. Bueno, los convenios internacionales pues son normas aplicables entre naciones y funcionan bajo el principio ordenador como criterio de pacta sunt servanda. O sea, las naciones están obligadas a cumplir por haber firmado. Es el parecido al res inter alios acta. Los firmantes están obligados a cumplir. Una vez leído el contenido de la norma o el tratado internacional,
firmado y ratificado, bueno, pues ya está el compromiso internacional. Luego no puede uno decir que, pues, lo siento, pero no le entendí, o no sé leer. No, ahí dice claramente, ¿no? Bueno, pero vamos a la cuestión de la extraterritorialidad. Para que una norma aplique o no aplique, pues las partes convienen en algo. A nivel internacional se realiza esa ficción jurídica de que una embajada, las aeronaves y otras relativas, ¿verdad? Equivalen a territorio nacional para el efecto del derecho internacional, para que tengan un efecto útil los tratados internacionales sobre inviolabilidad de la soberanía de las naciones. Desde este punto de vista, si nace ese concepto de que las embajadas y las aeronaves son territorio de la nación pues de donde nace, entonces desde ese punto de vista nace como una ficción. Pero en el momento en que las naciones pactan, firman, conocen su contenido, esa ficción como potencia se actualiza a hecho. Ya no es una ficción, ahora ya es un hecho exacto que obliga. Y entonces una vez que obliga, ok, ya tenemos que el territorio de las embajadas es territorio nacional porque así lo aceptaste. Es el pacto de Rousseau, ¿no? Es el pacto de Rousseau. Cedemos un poquito de nuestro derecho para el fin de gozar de la mayor parte en porcentaje de los otros derechos. Así pues, mi derecho termina donde empieza el derecho de otros. En este caso, todo lo que rija dentro del territorio de una embajada se hará bajo. Primero, se entenderá que es parte del derecho de la nación, de esa nación bajo sus leyes, pero se rige bajo el derecho internacional. En otras palabras, bajo los pactos en el que están vinculados los estados firmantes. Correcto. Doctor García Murillo, otra gran controversia que se vio en esta semana es la cuestión de que, oye, México pues tiene cierta culpa en las cuestiones de que le dio asilo a una persona que estaba bajo una cuestión de procesos penales, ¿no? Entonces, ¿cómo es que le das asilo a la cuestión pues de una persona que está procesada, ¿no? Y que es como una cuestión consecuente de las acciones que obviamente no están justificadas, pero aquí existen otros medios, ¿no? Para la cuestión antes, previo a querer hacer una acción como la que ocurrió hoy en día, ¿no? Fíjate que muchas gracias y concuerdo en mucho con el doctor Gerardo en función de la consideración del pacta sunt servanda. Más allá de la ficción son las cuestiones de los hechos y sobre todo cuando se tratan de pueblos hermanos como es el Ecuador y México. Y bueno, aquí está lo controvertido entonces del derecho, porque cuando hablamos de la convencionalidad nos vamos a referir a cuestiones de cooperación multilateral. Pero aquí en este caso entre Ecuador y México eran cuestiones de carácter bilateral, los entendimientos, las negociaciones, había más en juego y se debió de haber dirimido el costo-beneficio. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la idea polarizante de decir, bueno, es que hay un Estado con un ejecutivo injerencista que estuvo dando opiniones, que estuvo en un momento dado describiendo y hasta cierto punto descalificando al ejecutivo del Estado ecuatoriano. Me refiero a los posicionamientos del ejecutivo mexicano con frente al ejecutivo de Ecuador.
Pero más allá de eso, debe de haber en el principio del círculo virtuoso de las relaciones bilaterales, como en todo, comunicación, confianza y cooperación. Y a lo que decía hace un rato Gerardo, es el principio de que el derecho como función no solamente debe de ser una interpretación de carácter normativo, sino que también el derecho debe de ir más allá y debe de ir en función de solucionar controversias, conflictos, para armonizar las relaciones y mantener la paz y el entendimiento. Si bien es cierto que hubo alguna intervención injerencista alejada de nuestros principios de la doctrina Estrada de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos, etcétera, lo que ya todos sabemos, no justifica que un Estado se comporte de esa manera, vulnerando la sede diplomática de un país hermano o de un país que ha estado ahí con esa embajada con el único principio y el único objetivo de mantener la cooperación y la relación internacional entre dos países. ¿Cuáles son las repercusiones inmediatas? Bueno, que había un acuerdo con Ecuador de libre comercio que ya no se va a dar. Daños colaterales. Nosotros teníamos invitación para asistir a una universidad ecuatoriana que íbamos a dar unos cursos y pues ya no vamos a ir, ya no podemos ir porque no hay condiciones para mantener esta relación de movilidad académica. Entonces, tienes razón con la pregunta y a esto ya para concluir, ¿se debió de haber intervenido? Yo creo que bajo los propios principios de la propia convencionalidad es al Estado receptor quien va a determinar si efectivamente es un criminal cualquiera o puede también ser un perseguido político. Por eso es también este derecho de asilo. Y más aún, lo que habíamos visto en otro sentido, que luego yo creo que lo van a tratar en la mesa algunos de ustedes, es de el caso de la persona que estuvo en Ecuador. De Julian Assange en Inglaterra. Que estuvo ahí viviendo en Ecuador durante más de 7 años. 7 años y que Inglaterra nunca invadió la embajada ecuatoriana para sacarlo. Ajá, sí. Y ya ahorita platicaremos de ese asunto, pero quiero concluir con esto. Las relaciones bilaterales se sustentan en una comunicación a través de dossier, de la confianza y de la cooperación. Y yo creo que Ecuador fue el Estado que falló en este sentido. Ok. Siendo esto, maestro, Jesús, marca la cuestión que la soberanía internacional, pues que aquel Estado que no puede argumentar con cuestiones de derecho interno para faltar a sus obligaciones, no lo puede hacer, ¿no? Esto también se puede aplicar en la cuestión de una violación de una soberanía internacional, ¿no? Pero quisiéramos escucharlo respecto a esto, cómo sería una analogía en la cuestión del derecho interno respecto a la violación de la soberanía interna en la cuestión, por ejemplo, de la libre determinación de los pueblos, y es comparte ciertos elementos, ¿no? En la cuestión de la violación de la soberanía, como no es la soberanía externa en cuestión internacional, con una soberanía interna. Sí, de hecho, bueno, estoy de acuerdo con lo que comentan aquí los compañeros maestros. En la cuestión de la libre determinación, de hecho, nace cuando los países quieren hacer bueno, la libre determinación se da de varias maneras, de forma de independencia, en este caso de forma externa, es cuando los países no quieren seguir sometidos a otro país, ¿no? Yo me siento lo suficientemente definido étnicamente, culturalmente, que yo no soy parte de ti. En ejemplo con nosotros, lo que pasó con España en la época de la independencia de México, tomamos esta libre determinación, pero se ejerce en forma de soberanía, que es esta soberanía donde el poder soberano, que antes era el rey, ahora pasa con la teoría del contrato social, pasa a nosotros, cedemos parte de nuestra libertad y creamos un ente. Y este ente nadie puede, en este caso, mandarlo, ¿no? Por eso durante mucho tiempo en el derecho internacional era un debate muy fuerte sobre la soberanía, si realmente pertenecer a la comunidad internacional atentaba en contra de tu soberanía interna.
Esta soberanía significa, cuando es libre determinación que se ejerce de forma externa, en forma de independencia, y se ejerce en forma de soberanía, es de que nadie puede estar por encima de nosotros. Ecuador, a lo que estaba escuchando y leyendo por las noticias, ellos así lo argumentaron. Nuestra libre determinación, y en este caso, se debe de hacer lo que nuestro derecho interno diga. Entonces, en su parte, está bien, pero si estuviéramos todavía como en los 1900, cuando la cuestión de la soberanía era muy rígida. ¿Qué pasa con esa cuestión de la soberanía? Fue un tema que se dio mucho en el debate internacional, pues por lo mismo. La cuestión de la soberanía, de la libre determinación, se supone que ese poder soberano, según nuestra Constitución en el artículo 39, el poder lo tiene el pueblo. Nosotros con esta democracia que tenemos indirecta, votamos por los representantes, diputados y senadores, y ellos al momento de votar, es como si nosotros estuviéramos votando otra reforma. Para que, en este caso, para que un tratado internacional sea válido, tiene que firmarlo el Ejecutivo, en este caso el presidente, y ratificarlo el Senado, ¿no? ¿Cómo? Entonces, esta libre determinación, si el pueblo, en este caso, por medio de sus representantes, están aceptando un tratado internacional, en este caso de extraterritorialidad, entonces, si ya está firmado y ratificado, es una cuestión soberana del pueblo. Entonces, no pueden echarse en este caso para atrás. ¿Por qué? Porque ahí están ya reconociendo que dentro de su soberanía y la no intervención, ellos están cediendo parte de su territorio para una comunidad internacional. Ok, correcto. Pues bien, viendo esta cuestión de esta violación a esta soberanía, implica ese choque, ¿no?, entre derecho interno, soberanía interna versus derecho externo, ¿no? Pero ya vimos las cuestiones de que, pues, la cuestión del principio de pacta sunt servanda, ¿no? La cuestión es del derecho internacional. Pero analizando la demanda que interpuso México ante la Corte Internacional de Justicia, en sus hechos narra lo siguiente, ¿no? Que la cuestión es de que, pues, Jorge Glass, ¿no?, presenta la solicitud de asilo ante México, y siguiendo las cuestiones de la convención, ¿no?, sobre las cuestiones de asilo, ¿no?, de Caracas, marca las cuestiones de que, pues, hay ciertos requisitos para la cual no puede aceptar la cuestión del asilo, y uno de ellos es que, pues, no esté en una cuestión sentenciado en la cuestión de cualquier procedimiento. Pero en artículos en el artículo 4 de esa convención marca que, pues, el Estado que vaya a acoger a esta persona va a determinar si la cuestión es de la clasificación a su cuestión de si es un delito o no, porque queda la cuestión del arbitrio del derecho interno, ¿no? Entonces, en este caso, pues, quizás México consideró que la cuestión las acusaciones que se le daban, pues, no era una cuestión muy compleja en las cuestiones de acogerlo, ¿no? Pero Carlos, yo estoy de acuerdo, pero el asunto era de carácter político, sí. Sí. ¿Se trataba de un delincuente cualquiera? No, era el que había sido vicepresidente. Por otro lado, al final del día, si él tenía algún asunto de carácter legal, pues yo lo que sigo manteniendo, hay dossiers, hay comunicaciones entre ambos países, y luego, ahora a lo que hace rato comentábamos, también hay cuestiones en donde se puede poner en manos de un tercero la controversia, lo que es en la Corte Internacional de Justicia, pues ver cuestiones de conciliación. Otra vez ahí vemos los medios de solución de controversias, ¿no?, en el derecho internacional aplicados, que ya me decías tú que no, que el arbitraje solamente es para casos de carácter comercial, y que a partir de este siglo la configuración se daba de manera distinta, pero la figura del arbitraje también está en función de lo que decía el doctor Gerardo, pacta sunt servanda, lo que las partes convienen, y tal vez una controversia podría ponerse en manos de un país, de un estado tercero, que diga, bueno, esta controversia se da así y se soluciona de esta manera, porque de esa manera, en los medios alternos de solución de controversias, llevándolo a esta idea de cultura de paz, es, bueno, tenemos un conflicto aquí, pero ese conflicto no va a interrumpir
todo lo demás que tenemos en acuerdos y en entendimiento. Y lo vamos a poner esto en manos de un tercero, que permita y facilite una mejor solución para todos. Pero lo que se dio al traste es que con ese conflicto ambos se retiraron las embajadas. Claro, claro. Aquí me gustaría escuchar su opinión, doctor, respecto a esta cuestión de la figura del asilo, ¿no? El asilo, porque vuelvo a lo mismo, esta convención marca pues que no se le puede conceder asilo a una persona que tenga algún procedimiento, pero abajo en el artículo 4 dice que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de su persecución, pero muchas veces puede ser que el derecho interno de ese país, por una cuestión política, pues puede ser que los tribunales resuelvan cuestiones, pues no tanto la cuestión de legalidad y que se ha acusado a lo mejor de manera no tan justa, que para considerarlo, para pretenderlo meter a la cárcel, etcétera, pero dentro de la propia, al país que le pide el asilo, pues él califica que esa naturaleza, pues la tipo de naturaleza, pues no es motivo de su persecución y considera como de, no es tan ilegal lo que te están haciendo, ¿no? Sino para que pide asilo político. Así es. Es que adecuadamente, como se ha señalado ya, hay una convención sobre el asilo entre naciones, que es la Convención de Caracas, y esta convención establece, bueno, que no se puede asilar a alguien que está en un proceso penal o que ha sido sentenciado penalmente en sentencia ejecutoriada, en virtud de ser perseguido por delito del orden común. Sin embargo, independientemente de esta parte, más adelante la misma convención señala que es facultad o sea, ya dijimos que la norma faculta, ¿no? Entre otros, que es facultad y competencia del Estado asilante calificar si es persecución política o no lo es. No dice que el otro Estado, ¿no? El Estado asilante. Y en virtud de esta, corresponde exclusivamente al Estado asilante calificar si es persecución política. El Estado mexicano determinó que si es persecución política. Y no hay más. ¿Por qué? Porque está facultado por la Convención de Caracas. Y no hay otra que le limite. No hay alguna cláusula que lo limite. Bajo esta visión, el Estado del Ecuador pues debería haber instado diplomáticamente pues a otros entes, como ¿por qué no lo llevó a reclamar la responsabilidad internacional del Estado mexicano ante la propia OEA, ante la OEA, ante la Corte Internacional de Justicia, o en todo caso si procediera en un arbitraje, pero primero, tal y como lo señala la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, se primacían la diplomacia. Eso. La diplomacia, primero. Por otra parte, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, en su artículo 26, señala el principio de pacta sunt servanda, de buena fe cumples. Y segundo, el artículo 27 de la misma convención establece lo que ya habías leído ahí, ¿verdad? Señalado adecuadamente: ningún Estado, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, puede decir que su derecho interno no se lo permite o le faculta violar la convención. O sea, no establece excepciones. Y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en su artículo 22, pues señala claramente las sedes, las misiones de los estados en otro país, en este caso las embajadas, consulados, son inviolables y no aceptan excepción. Y todo esto que hizo Ecuador es que mi derecho interno es que lo perseguimos
políticamente, es que no podemos permitir la impunidad, etcétera. Son cuestiones de derecho interno. Por ningún motivo hay excepción para violar. En todo caso, reclámalo en instancias diplomáticas, no en hacerse justicia por propia mano. Correcto. Es que no se justifica. Y además, en la idea histórica del derecho diplomático, siempre debe de haber inmunidad diplomática para muchos factores. Inclusive, lo que se estaba tramitando en México también era un salvoconducto para que saliera de Ecuador y poderlo traer a México. Todos ellos sabían y lo tenían también bien medido por este carácter de confianza en los dossiers que se estaban ya dando entre un estado y otro. Pero yo creo que más allá de eso es que no puede quedar ese precedente, porque si ya lo hizo Ecuador a México, puede ser que luego se repita en otros estados. No todos tienen buenas relaciones. Históricamente Ecuador no tiene una muy buena relación con Perú. Perú no tiene una buena relación con Bolivia. Chile no tiene una buena relación con Argentina. Han estado en guerra inclusive. Hay guerras entre ellos. ¿Y qué es lo que ha permitido el entendimiento? Precisamente la Organización de Estados Americanos, las condiciones multilaterales, aunque de una u otra manera hoy que el Estado mexicano haya críticas a la OEA, pues hoy la OEA le da un espaldarazo al Estado mexicano, porque precisamente por eso, para generar una acción de no repetición, claro, de la vulnerabilidad en la que pueden encontrarse las embajadas. Y por otro lado, yo sí creo que hay una violación al derecho diplomático y que se deben de establecer sanciones precisamente que impidan actos y mantener la no repetición. Correcto. Y siendo eso, quiero preguntarle, maestro, en esta cuestión que a veces los estados, aparentemente, cuando les conviene invocar el derecho internacional, lo hacen, y cuando son cuestiones condenatorias, no, pues aquí no prevalece la cuestión de derecho interno. ¿Por qué digo esto? Ya lo había comentado al principio el doctor, ¿no? Que en el 2012, Julian Assange, el creador de Wikileaks, ¿no? Pues tenía ciertas acusaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? En las cuestiones de haber publicado cierta información del Estado, ¿no? Y otras denuncias en las cuestiones de abuso sexual en un país europeo. Entonces esta persona, ¿no? Solicita la cuestión de esta figura del asilo, la cual pues la Embajada de Ecuador en Inglaterra lo acoge de 2012, hasta 2019, ¿no? Y jamás en la vida ni Inglaterra ni Estados Unidos se atrevió a eso, ¿no? En las cuestiones de derecho interno, ¿no? La cuestión de respetar. Pero ahora, con la cuestión de México, ahora sí invocas para invadir la cuestión de la embajada mexicana, ahora sí invocas tu derecho interno, y a lo internacional lo haces para un lado. ¿Tú cómo ves, qué opinas, maestro, respecto a esta cuestión, pues, de que los estados, cuando les conviene, invocan el derecho externo, y cuando no les conviene, el derecho interno? Sí, no, pues en este caso, como lo hemos comentado, los estados, y aparte, ¿no? Si voluntariamente se sometieron a esta comunidad internacional, pues no pueden, a sus conveniencias, decir que el derecho interno. O sea, si ya algún proceso ya está firmado y ratificado, pues no se pueden echar para atrás, porque si no, ¿qué pasaría? Como comentaba el doctor García Murillo, esa situación es de confianza en la cuestión diplomática. Entonces, por ejemplo, una empresa extranjera, supongamos uno de México, ¿no? O una estadounidense, una guatemalteca, que vaya a invertir en ese caso en Ecuador, ¿qué le dice que el día de mañana el presidente no va a expropiar? Si realmente hizo esto con la embajada mexicana, o sea, ya se pierde esa confianza diplomática. Entonces, pues, a mi punto de vista, sí no pueden invocar el derecho interno porque están sometidos a este ente supranacional. Correcto, maestro. Y pues va a tener, yo creo que, consecuencias en 4 aspectos, ¿no? En las cuestiones del aspecto diplomático, en el aspecto comercial, en el aspecto jurídico, y creo que también en la cuestión del aspecto social, porque empieza a haber como cierta xenofobia en las cuestiones roces, ¿no? Entre ya los mexicanos y las personas ecuatorianas, ¿no? ¿Usted qué piensa al respecto ya con estas problemáticas, doctor, que empieza a haber ya hoy en día entre México y Ecuador? Es que aquí con
desde ese punto de vista de que hay contradicciones entre pueblos que son pueblos hermanos, pues los ecuatorianos o los mexicanos no tienen la culpa del gobierno que incumpla con sus obligaciones internacionales y arrastre a pueblo a repercusiones de estos 4 rubros que se han mencionado. Los daños colaterales. Los daños colaterales, porque todo acto de una nación o de particulares en el derecho interno, pero en este caso de los actos internacionales, deben de tener una justificación. Y aquí lo que justifica las actuaciones de los estados son los pactos internacionales. De ahí se desprende si hay justificación o no hay justificación. Si hay justificación, hay causa válida. Si no hay justificación, si no hay en alguna parte de los ordenamientos internacionales que existe una excepción y que el Estado que reclama o que pelea o que abandera la incursión a una embajada, dice, lo hice porque mi derecho interno me obliga. Pero si en el ordenamiento internacional al que se sometió no existe, luego no hay causa, y al no haber causa es inexistente su justificación. Al ser inexistente su justificación, esto lo que dice es injustificado, definitivamente. Bueno, tal es así que en la Organización de Estados Americanos todos dieron un voto a favor a México y no respaldamos las acciones de Ecuador. No sé, aprovecho para, Carlos, comentarles a quienes nos están en este momento viendo las invitaciones que tienes. Sí, claro, doctor, con todo gusto. Queremos invitarlos al Masterclass de Derecho Sanitario que va a estar el próximo 13 de mayo. Ya las inscripciones están abiertas, doctor. Así también, pues queremos invitarlos este próximo 23 de abril, ¿no?, a una charla que vamos a tener, doctor, nada más y nada menos que en la Sociedad Mexicana de Geografía. No, la Benemérita Sociedad Jalisciense de Geografía y Estadística, que es capítulo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que quiero decirles que es la asociación científica y cultural más antigua de México, constituida por don Valentín Gómez Farías. Y que entonces, ¿cuándo va a ser Será el próximo 23 de abril a las 20 horas. Estaremos hablando sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el cumplimiento de sus resoluciones. ¿Dónde se encuentra ubicada la Benemérita Sociedad de Geografía? Pues está ubicada en la calle, por ahí, Juan de Zumárraga, 480, esquina Avenida Tepeyac, Colonia Chapalita. Entonces, ahí los esperamos este próximo 23 de abril, 8 de la noche. Y nos pueden consultar en las redes, ahí está la información sobre esta conferencia. Y hay una más, que se va a realizar el día 26 de abril aquí en nuestras instalaciones. Sí, es la Semana Nacional de la Seguridad Social, en la cual empieza el jueves 25 de abril, de 6 a 8 de la noche. Tendremos invitados especiales en la cuestión de esta materia, entre ellas la doctora María Susana García Soto y la doctora Yasmina Aguilar Cisneros, ¿no?, para hablar de toda esta cuestión de las nuevas reformas de la seguridad social y estas expectativas para las y los mexicanos. Que ahora el sistema de pensiones es algo muy interesante, yo creo que habrá muchas preguntas y bueno, pues estaremos aquí también muy al pendiente de estas 3 invitaciones que nos está haciendo Carlos. Y bueno, yo agradezco y quiero poner otra vez en la mesa, ya volviendo a nuestro tema fundamental. Hay 2 cuestiones que México le ha contribuido al derecho internacional. Y una fue la cláusula Calvo, porque ustedes recordarán que la guerra de los pasteles era la queja de un ciudadano francés porque le habían generado muchos destrozos, muchos daños, y fue el pretexto para que Francia interviniera en México y se estableció la cláusula Calvo
que los problemas entre particulares se resuelven entre particulares y no entre estados. Y esa es una gran aportación que se da por parte del Estado mexicano al derecho internacional. Y la otra, que como ya saben, también nosotros hemos sufrido cuestiones de intervencionismo por parte de nuestros vecinos, y bueno, pues ahí está en 1914 la intervención otra vez norteamericana en el siglo pasado, que da origen también a la idea de la doctrina Estrada, de la no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos, que serán luego dos temas que luego también aquí trataremos sobre su actualidad, porque referente a la cláusula Calvo, si ustedes recuerdan, Norcorea pues, reclamaba un buque de un particular que estaba anclado en México, pero que había dañado arrecifes. México lo embarga, y el presidente de Norcorea también dijo que si no lo entregaban, él iba a venir por él. Y bueno, pues hicimos esto, es una situación de cláusula Calvo. Es un asunto entre particulares y se debe de resolver entre particulares. Lo que quiere decir que también hay excepciones a la regla. Lo que sí no se justifica es que vulneres a una embajada. Es correcto, doctor. Y volviendo a la cuestión que menciona de esta demanda que acaba de presentar el Estado mexicano, pues la cuestión que solicita el Estado mexicano, primero, una cuestión de medidas cautelares, ¿no? Entre ellas, pues que se proteja toda la cuestión de los locales de la misión, ¿no? En la cuestión de su sede, de su embajada, y que también los documentos que están ahí, pues no les pasen absolutamente nada, ¿no? Una cuestión de una medida cautelar, que esperemos el Estado ecuatoriano, pues una vez que se giren, pues las acate, ¿no? Pero otra cuestión... Oye, déjame comentarles algo, Carlos, antes de que se me olvide. Por ejemplo, una vez yo estuve en Panamá, en el canal de Panamá, y entonces viene una embarcación con una bandera, y ya antes de que pasen el canal, la reciben con la bandera que viene, digamos, con la bandera de México. La reciben, suben, abordan por invitación del almirante o del que trae, o el capitán de la embarcación, y en ese momento la bandera de México se mantiene, pero también se iza la bandera de Panamá para poder entrar al canal, y eso faculta a la aduana, a los miembros del canal, para revisar qué es lo que se está transportando, pero no violan la soberanía de la embarcación, sino que también ya está la bandera de Panamá, en donde se faculta, bueno, que efectivamente pasen a bordo. Salen del canal y otra vez baja la bandera de Panamá y salen con bandera mexicana. Pero cuando transitan en aguas internacionales es muy importante ver cuál es la bandera, porque eso es territorialidad. Correcto, doctor. En esencia. Y una cuestión también importantísima es en las cuestiones de la resolución, doctor. En la cuestión de la resolución que va a dictar la Corte Internacional, porque tiene que dejar, como ya comentó bien el doctor García Murillo, un antecedente importante para que no vuelva a suceder esto. Primero, el Estado mexicano solicita que Ecuador sea expulsado de las Naciones Unidas por medio del artículo 6, ¿no? de la Carta de Naciones Unidas, siempre y cuando pues acepte la cuestión de su responsabilidad y le pida una cuestión de disculpas a México. Pero sobre todo, como ya mencionó el doctor García Murillo, pues la Corte Internacional de Justicia, cuando se resuelva el caso, ¿no? Si llegan a un acuerdo, qué bueno, pero ¿cómo fijar esas garantías de no repetición para que no vuelva a pasar esto, para que nadie se le vuelva a ocurrir hacer esto? Y sobre todo, pues tiene que haber pues una sanción ejemplar para que nadie se le ocurra volver a hacer esto, ¿no? Como bien menciona, México hace un antecedente otra vez en esta cuestión. Ese es un punto esencial de este caso, ¿no? Que no quede como precedente que un país puede violar los tratados internacionales, sus obligaciones internacionales fijados en pacto. Y entonces, esto no repercute nada más a México y no nada más a la OEA. Sería un mal ejemplo que quedara ese precedente para todos los países del mundo, porque hay embajadas en todos los países del mundo. Y entonces se correría el riesgo de la pérdida del orden. Entonces, dar una sanción ejemplar sería hacer regresar ese orden, ¿no? Ese Estado de Derecho internacional.
Y yo como lo veo, pues la invasión es grave, esa conducta es sumamente grave y correría el riesgo de que en la Corte Internacional de Justicia el Estado ecuatoriano corría el gran riesgo de que sea expulsado de la ONU. Hay un gran riesgo. Un gran riesgo. Pero con todo lo que conlleva, o sea, la expulsión Sí. no nomás es que pierdas el asiento, no, hombre. No, Lo que conlleva en cuestiones de comer, el bloqueo económico que se puede ocasionar, o Así sea, es. finalmente son sanciones muy, ojalá no lleguemos a ese tema. Yo creo que también lo que sí se puede llegar es a un entendimiento, a volver a las cosas a su sitio, a reponer las cosas, a volver el entendimiento y bueno, esto es finalmente parte del ejercicio de la diplomacia en la que México anteriormente era un orgullo, las relaciones exteriores y el liderazgo que México tenía en América Latina, que cada vez se ha ido perdiendo más, es cierto, y ha ido perdiendo liderazgo en México. Pero yo también, con esto quisiera decirles que si México hubiera invadido a la embajada de Ecuador, yo me sentiría profundamente apenado de un hecho así. O sea, y también yo de la misma manera lo reprobaría, que el Estado mexicano funcione violentando embajadas. Yo también me sentiría como mexicano muy, muy avergonzado y también lo reprobaría. Correcto, pues bueno, ya para cerrar, vamos a llegar ya a las cuestiones de las conclusiones de cada uno de nosotros, ¿no? Quisiera iniciar con usted, maestro Jesús. ¿Cuál es su conclusión respecto pues, a este conflicto, ¿no? Que se suscitó, a la cuestión de las posibles resoluciones que pueda haber, pero sobre todo lo más importante, como él se mencionó, es la cuestión es de qué se va los criterios que se vayan a aplicar en hoy en adelante a partir de este caso que puede ser emblemático, ¿no? Sí, bueno, pues mis conclusiones principalmente son de que, pues lo comentaba anteriormente, ningún Estado puede alegar su soberanía interna para agregar en este caso el territorio extraterritorial de una embajada o de un consulado. Y yo creo que de una de las sanciones que debería de haber, porque, o sea, no puedo como entender que otra sanción ejemplar pudiera existir para que un país no lo volviera a hacer. ¿Qué es esto? Pues que lo sacan de la ONU. O sea, ¿qué más podría ser? Que pida disculpas públicas, también podría ser, pero realmente un caso ejemplar no se me ocurre otro. O sea, porque si hacen eso, ahora si el país que se le ocurra se va a salir, pero como decía Murillo, ¿qué implicaciones tiene para la población ecuatoriana que no tiene la culpa de lo que hizo su presidente, ¿no? En este caso. Entonces sí se tendría que analizar en este caso qué tanto impacto tendría. Ok, genial. Bueno, está desde la disculpa pública, Aceptar responsabilidad. aceptar la responsabilidad, reponer las situaciones al estado en que estaba, y por otro lado yo creo que lo que se debe de cuidar y de armonizar en este momento es volver al diálogo, a la cooperación y al entendimiento, que es el espíritu que debe de mantenerse en los pueblos latinoamericanos. Al final del día nos identifica no solamente el idioma, tenemos muchos puntos de coincidencia. Y miren, yo voy a tratar de esbozar en ustedes una sonrisa de mis tiempos. Muchas de las películas del Santo se filmaban en Guayaquil. Muchas de las películas de Julio Alemán se filmaban en Guayaquil. Muchas de las películas del filme mexicano de los cómicos Viruta y Capulina se filmaban también en Ecuador. O sea, yo creo que esto les va a esbozar una sonrisa, pero lo que quiero decir es que es más lo que nos une en el entendimiento y también a veces en el enojo que entre las grandes familias también se da, pero que siempre será superado por el perdón, la comunicación y el abrazo. Puede ser algo muy idealista, más allá de las normas, pero es lo que debe de imperar. Correcto, doctor. Yo creo que aquí debe de privilegiar la prudencia, ¿no? Ser prudente, y para limitar el daño, pues es precisamente, pues,
ya que ha pasado a la Corte Internacional de Justicia, pues cumplir de buena fe con lo que, para limitar el daño, porque puede ser que para evitar la expulsión de la ONU sea suficiente que pida disculpas públicas y restablezca el Estado de Derecho. Bueno, yo estoy de acuerdo con el secretario de la OEA, que establece que se debería restablecer el derecho al estado que se encontraba antes de la violación. Y con eso ya se dijo todo. ¿Dónde debería? Para que se restablezcan las relaciones internacionales diplomáticas, y al restablecer el estado de derecho al estado en que estaba antes de la violación, se retome la diplomacia. Sería muy prudente. Correcto, pues yo cerraría en las cuestiones de que pues el derecho internacional a lo largo de la historia, ¿no? Se ha conformado para llegar la paz entre las naciones, ¿no? Cuando existe la cuestión de un conflicto, ¿no? Para que nadie invoque su propio derecho interno para llegar a cuestiones de injusticias, ¿no? Y creo firmemente que esta vez el derecho internacional va a salir airoso y que va a lograr que el pueblo mexicano con el pueblo ecuatoriano pues vuelvan a tener otra vez buenas relaciones, que yo veo que una cuestión, siempre que hay algo, un conflicto, es la nueva oportunidad para hacer nuevas cuestiones positivas, ¿no? Para que ya no vuelvan a suceder más cuestiones negativas, como ha habido las cuestiones de la historia, ¿no? Pasan cuestiones pues lamentables, ¿no? Pero a partir de ello es que se aprende y se empiezan a construir nuevas cosas, nuevas cuestiones para que no vuelva a suceder esas atrocidades, ¿no? Es lo que yo veo en la cuestión. Ojalá pronto lleguemos otra vez a una cuestión de relaciones, pero sobre todo esta resolución de la Corte Internacional de Justicia que se vaya a emitir, pues sí va a dejar un precedente importante para la cuestión, desde que ningún otro país pues atente en contra de otra embajada, ¿no? Y sobre todo pues una sanción que tiene que ser ejemplar en las cuestiones de que no vuelva a suceder esto, ¿no? Yo cerraría con esa cuestión, doctor. Sí, justo estaba pensando, imaginándome el frontal de nuestro teatro degollado, que nunca llegue el rumor de la discordia entre los pueblos latinoamericanos. Es el ideal bolivariano, ese ideal bolivariano que inspiraba a Simón Bolívar a ser una sola nación, un solo pueblo, en donde todos pudiéramos organizarnos en función de generar la gran Colombia. Claro que esto es algo que es un sueño, pero que Bolívar también lo visualizaba, la hermandad entre los pueblos latinoamericanos, y este sueño bolivariano, que nunca llegue el rumor de la discordia en los pueblos. Me gustaría decir que aquí no se trata de ver quién gana, si gana México y si gana Ecuador, Claro, es claro. que gane el Estado de Derecho en el derecho internacional. Eso. Eso es lo que se busca, el respeto, por supuesto. Es- Pues bueno, No es juzgar al pueblo ni al Estado de Ecuador, es decir, no, luego que no. se cometieron estas controversias, pero eso es más grande, el cariño y la fraternidad, que el suceso que aconteció. Pero coincido con Gerardo, el respeto al derecho es lo que siempre debe de prevalecer para que exista orden. Es correcto. Pues doctor, con esto cerramos el día de hoy. Y ¿no quieres agregar algo más, maestro? Sí, no, bueno, de lo que comentaban, pero no se les hace que si no hay una sanción más severa, o cualquier estado podría hacerlo cuando se le dé la gana. O sea, por ejemplo, si pasa esto, que entren a una embajada, hagan lo mismo y que con solamente una disculpa pública baste. Entonces sería eso como, yo creo, no estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿cómo podría ser una sanción para que realmente no vuelva a ocurrir? Es lo que pienso. ¿Cuál sería? Pasaría por una disculpa pública, pero eso no marcaría un antecedente para el derecho internacional. ¿Una disculpa basta? No, seguramente habrá una sanción. Sí, ¿verdad? Seguramente habrá una sanción. Aún todavía no la conocemos porque México acaba de presentar las denuncias. No conocemos todavía cuál sea la sanción. Pero más allá de eso, de la sanción, es lo que habíamos comentado. O sea, bueno, al final del día,
no solamente es el caso de Ecuador versus México, sino se puede dar entre potencias, Sí. lo cual genera una actitud más beligerante. Es que lo que implica es algo del derecho internacional, es la cuestión de que los estados, pues es la cuestión de colaborar. Si no hay una colaboración, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, con Rusia, ¿qué pasó? La cuestión de Rusia está demandada también ante la Corte Internacional de Justicia. Ha dictado medidas cautelares para que ya no exija nada, para que no hagan cuenta nada de Ucrania, y no ha hecho absolutamente nada, no las ha acatado. Bueno, lo mismo la cuestión, además también Vladimir Putin ya ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional, ya existe también la cuestión de una orden de aprehensión para que en el país que se pare, pues sea arrestado, ¿no? Porque forme parte de la convencionalidad. Claro, pero la cuestión es que pues están las normas, pues no es la debilidad que tiene el derecho internacional, porque no hay un poder que te coacciona a un Estado para que lo cumplas a fuerzas, no lo hay. Un principio del derecho internacional pues es la cuestión de la colaboración de los estados. Si no existe una colaboración entre los estados, pues no se puede hacer absolutamente nada. Es la parte esencial bueno, y si lo quieres ver como punto débil, pues lo está, ¿no? Pero sí yo estoy de acuerdo que sí debe haber una sanción, porque tal vez me voy a desfocalizar en un momento, pero Israel, por ejemplo, con el respecto de Siria, la embajada iraní bombardeó la embajada iraní en Siria, Israel, y ¿dónde están las sanciones? ¿Y dónde está el cuestionamiento? Y bueno, pues ya ahí también es un tema pues de otro programa, Sí. de la cuestión beligerante, de lesa humanidad que está cometiendo, desde mi punto de vista, salvo la mejor opinión de ustedes, el Estado de Israel, y que aún todavía no se le aplican las sanciones. Israel versus Palestina, doctor. Claro, Era un caso claro, habría que analizarlo. Habrá que verlo en otro programa. Y habrá que verlo en Para otro entrar a programa. fondo. Y si entramos a fondo, ¿les parece el próximo sábado? Parece bien, doctor. Entonces, el próximo sábado estaremos analizando, yo creo que ese tema, porque también ahí se vulneró una embajada. Sí. Israel bombardea la embajada de Irán en Siria. Y eso es un acto provocativo que escala a otra magnitud la cuestión beligerante. Pero está otra cuestión, doctor, de que Palestina es un estado, no es un estado, Bueno. los elementos que hacen falta, etcétera. Israel no lo quiere reconocer La comunidad internacional, como está. es correcto. Ahí el debate, ¿no? Ok. Ahí hay que mantener, como ellos, la antifada que dicen, en algún momento recobraremos los territorios. Porque finalmente ustedes ya saben cómo se generó también el Estado de Israel. Era una nación, pero sin territorio, y cómo es que después se le otorgó el territorio. Pero bueno, ya lo platicaremos. Pues bueno, no nos queda más que agradecer el favor de su atención y los esperamos en una próxima emisión de su programa. Muchísimas gracias.